Negativo feroz. Bueno, por supuesto, es lo mismo que decir que el dedo meñique se desarrolló para rascarse la oreja. Digamos, bueno, una vez que lo tenemos, claro, mejor rascarse esto y no con una piedra, digamos, pues nos vamos a romper la oreja. Bueno, una vez que tenemos el lenguaje, sí, lo podemos usar para comunicar, pero no le pidamos una lógica que no tiene. Bien. Para defender un poco la hipótesis de Chomsky, es difícil especular si el lenguaje es imprescindible para las necesidades más elementales, etcétera, etcétera. Si uno piensa en el momento en que los cromañones nos separamos de los neandertales, bueno, en realidad nos habíamos separado antes, pero para simplificar un poquito, saber tirar piedras parece haber sido más importante para sobrevivir que, ¿qué es preciosa esta noche? ¿Tenés algo que hacer en la caverna? Bueno. Entonces lo fundamental, ¿qué es lo que pasa? Que lo fundamental, desde cómo mira la psicolingüística cognitiva, valga la redundancia, el lenguaje, no es en sus aspectos comunicativos, ¿sí?, sino en sus aspectos cognitivos. O sea, qué es lo que el lenguaje nos permite hacer, qué es lo que hacen nuestras mentes con el lenguaje. El lenguaje es un poderoso instrumento cognitivo. Organizamos el mundo, el exterior, el mundo es caótico, ¿sí? A ver. Por favor, miren. ¿Qué vieron? ¿Vieron algo así como la caída? No. ¿Vieron? ¿Sí? Tic, 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 tic. Pero lo ordeno lingüísticamente diciendo el tarado dejó caer el libro, ¿sí? El lenguaje ordena el mundo, un mundo mucho más caótico de lo que nuestra mente podría llegar a entender sin su ayuda. Con un conjunto muy pequeño de sonidos podemos construir infinitas oraciones, podemos construir, hasta que se demuestre lo contrario, infinitos conceptos, vocabulario, etcétera, etcétera. Con un conjunto muy pequeño de reglas gramaticales podemos representar absolutamente todo el mundo y comprenderlo. Entonces, es el lenguaje el que nos permite hacer analogías, deducciones, inducciones, abducciones, o sea, todo lo que aprendemos en epistemología, porque supongo que alguno hicimos, porque no hay posgrado que no empiece por una epistemología general, que no quede grabado, no sirven para nada. Dependen obviamente del lenguaje. Por eso es que Grice, famoso semiólogo norteamericano, decía, una semiología, todavía no se ha inventado la lingüística, es una epistemología. Pero bueno, la ciencia va por donde va. La semiología es la epistemología. O sea, no hay forma de hacer analogías, abducciones, conclusiones, qué sé yo, sin lenguaje. Si no, hacemos como el perro de Pavlov, probando en todos los platitos hasta que... Bueno. Y lo más importante, hoy es fácil decir que aprendemos la palabra bote, porque vemos un bote y le decimos al nene, bote, eso es un bote, esos son los remos. Pero el problema es que los remos y los botes no existían. ¿Sí? O sea, en el mundo primitivo no había botes ni remos. Los botes y remos los construimos nosotros. ¿De qué? De algo que no había. ¿Haciendo qué? Juntando, o sea, haciendo operaciones lingüísticas, ¿sí? Haciendo rasgos de los conceptos, manipulando conceptos, etcétera, etcétera. Manipulando conceptos quiere decir fuerza, distancia, me hundo, floto, hueco, etcétera, etcétera, ¿sí? Es así como hemos diseñado la canoa y ahora es fácil decir, claro, el nene aprendió a decir bote, autito, etcétera, etcétera, pero hubo que hacerlo. O sea, el lenguaje no... A ver, ¿qué quiero decir con esto? La hipótesis de San Agustín, que no es que el lenguaje... La hipótesis de San Agustín es que el lenguaje muestra la realidad. No, el lenguaje no muestra la realidad, ¿sí? Porque la representa de alguna forma y permite que la operemos
de un modo muy particular. Cuando los chicos entran a la escuela, ¿sí? Cuando empieza la sala de 5 o la escuela primaria, bueno, no sé si todas las jurisdicciones tienen las mismas denominaciones o si, no sé si ya se unificó todo, conocen el dialecto materno, ¿sí? O sea, los chicos ya hace 5 o 6 años que hablan, y hablan bien y se llevan bien con todo el mundo. O sea, la escuela no enseña el dialecto materno, es una contradicción de términos. El dialecto materno quiere decir el dialecto que se aprende en la casa. Pero la escuela sí enseña usos especializados, ¿sí? Usos que no conoció seguramente en la casa. Esto no es igual para todos los chicos, como vamos a ver. Y muchas veces se enseña dialectos diferentes al materno, total, parcial, un poquito, un muchito diferentes al materno. Y ese es el caso de la enseñanza de la lectura y la escritura. O sea, muchas veces la enseñanza de la lectura y la escritura suponen un problema porque se realizan en un dialecto diferente al dialecto materno. No hay nada más falso que afirmar que se escribe lo que se habla, ¿sí? Son dos ejercicios diferentes. Y como ya les dije antes, hay órganos lingüísticos que maduran con el tiempo. No sé si alguno de ustedes alguna vez quiso aprender francés o inglés, o se acuerda la propaganda esa donde, no me acuerdo cómo se llamaba esta actriz, el mozo le ofrece un vino, Chateau, Fontenay, y la otra empieza, no, Chateau, Chateau, no es Chateau, decí Chateau, Chateau, no, Chateau. Bueno, ni siquiera oímos que hay dos O. Nuestro sistema se cierra en 5 vocales, ¿sí? Aprender un sistema de 9 vocales, ¿sí? Supone un ejercicio tan difícil como aprender la diferencia entre el sol y el la, ¿sí? No es, bueno, entre el sol sostenido y el la. Ahí me dejas, porque ya me miraron feo, digamos. Si bemol, bueno, cuartos tonos. Y esto a veces es un problema serio. La escritura y la lectura son tecnologías que deben ser enseñadas, ¿sí? Es el caso típico de generaciones, de los conocimientos de las generaciones anteriores, que debe ser transmitido a las generaciones más jóvenes. El manejo adecuado de estas tecnologías permite a su vez el aprendizaje de otros conocimientos que son muy complejos para la transmisión oral, o sea, ya no se trata solamente de enseñar a poner trampas, cazar, etcétera, etcétera, y además necesitan ser comprendidas con tiempo, o sea, hay que reflexionar sobre ellos, y esto es algo que la oralidad no puede otorgar. Ustedes saben que aún las personas, los lingüistas que estudian oralidad, no sé si lo han visto en alguna cara conocida, o sea, sé que han hecho otro tipo de cursos. Por ejemplo, los que estudian oralidad, por ejemplo, lenguas indígenas, no tienen más remedio que grabar. No se puede reflexionar sobre la oralidad, es una imposibilidad cognitiva, hay que volcarlo en papel. Necesitamos que entre por otra vía. Entonces, la enseñanza de lectura y escritura es fundamental, o sea, no alcanza. ¿Para qué le vas a enseñar si ya sabe el dialecto materno? Bueno, pero todo el conocimiento de las generaciones anteriores no se puede transmitir oralmente. No sabemos si el manejo de estas tecnologías hace que las personas sean más felices, más inteligentes, etcétera, etcétera, pero sí que se producen un conjunto de cambios en hábitos y conductas mentales después de que estas tecnologías son adquiridas. La escritura hay que pensar que es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Esto lo decimos a veces para darnos cuenta que es una pelea, bueno, que lleva muchos años, ¿sí?
Pero bueno, no sé qué antropólogos siguen ustedes, o sea, desde cuándo pensamos que existen los seres humanos, etcétera, etcétera. Hay personas que dicen 20.000, 50.000, 100.000, no sé, de History Channel o Animal Planet o National Geographic, depende a quién entrevisten, van a tener cifras diferentes, así que no vamos a discutir eso. Pero de hecho, la escritura tiene más o menos unos 5.000 años, ¿sí? O sea, un cuarto, la décima parte, el quincuagésima parte depende de, es decir, muy poco menos que lo que sabemos que existe el lenguaje. Y con una función muy prosaica, llevar las cuentas, o sea, qué entraba y qué salía de los depósitos reales o imperiales, etcétera, etcétera. Es decir, la escritura comienza ideográfica, ¿sí? Es decir, lo que son marcas simplemente para dejar asentado que entraron espigas de trigo, toros o algo por el estilo. Es mucho más tardía el tema de que los reyes empiecen a contar su historia o la existencia de códigos jurídicos y por supuesto muchísimo más tardío que la literatura, la poesía o lo que llamamos las bellas artes entraran ¿cómo se llama? A la escritura. Entendamos esto, porque otras formas de lo que llamamos artes, por ejemplo los dibujos, son muy anteriores, ¿sí? Pero no se usaban aparentemente con fines de dejar huellas, ¿sí? Los alfabetos, como los conocemos, o sea, una serie de trazos que indican aproximadamente sonidos, aparecen alrededor del 1700 a.C., también son de origen semítico, se le atribuye a los fenicios, pero en realidad parece que llegó a Fenicia después, bueno, pero no importa, son semíticos, o sea, son de donde ahora hay una guerra espantosa, no vayan a verificar, no vayan a buscar piedritas por ahí, porque no es muy saludable, ustedes saben que algunos museos incluso se han bombardeado, así que no vayan. Le creemos a Tuzón, o le creemos a Hongo, le creemos al que le quieran creer, que nació ahí, y los fenicios sí son los que los desparraman por todo el Mediterráneo. Recién los griegos, ¿sí? Por aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, hay, por supuesto, todas estas cifras, hay gente que dice que un poco después, que un poco antes, no son para recordar, es para tener una idea. Le agregan las vocales, porque todo lo que se representaba y se sigue representando, de hecho, en los alfabetos semíticos, son lo que llamamos consonantes. Lo de las vocales es muy importante en el mundo mediterráneo porque democratizó más todavía la escritura. O sea, por ejemplo, en Egipto la escritura ideográfica es llamada jeroglífica quiere decir sagrado simplemente, porque era una élite la que podía leer. La escritura de los coptos, o sea, los primeros cristianos, la escritura popular, era alfabética. Bueno, era silábica, pero bueno, o sea, de alguna forma representaba sonidos, ¿sí? No ideas. Entonces pensemos por un momento que la mayor parte de la historia de la humanidad no tuvimos escritura. Entonces, tengamos cuidado con algunas cosas, porque algunos estudios que nosotros venimos a discutir, aunque sean de próceres como Vygotsky, etcétera, etcétera, que habla de la inteligencia y la escritura, etcétera, etcétera, nosotros proponemos interrogar a la teoría, porque si pensamos que Babilonia fue construida, es decir, si la escritura nació en Babilonia, quiere decir que primero hicimos Babilonia. Dadas las funciones de la escritura y las tecnologías que teníamos para la escritura, digamos, hay una historia en donde la escritura no estaba disponible para todos, o sea, la escritura estaba en manos de una élite. Incluso hoy, por ejemplo, yo lo quería decir, es muy común hablar de lectoescritura, pero pensemos sobre todo en escrituras ideográficas, que son dos procesos diferentes. O sea, los faraones egipcios podían leer, ¿sí? Pero el escriba era una profesión aparte, ¿sí?
En China sigue sucediendo lo mismo, o sea, el que lee no tiene por qué saber escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede leer, le alcanza para leer muy pocos signos, pero para expresar ideas complejas necesita muchos más, ¿sí? O sea, no es simétrico, no todos, es decir, bueno, es un problema de nuestro alfabeto. El tema de la escritura, de la enseñanza de lectura y escritura como lo entendemos ahora, yo me animaría a decir que es un problema de finales del siglo XX, por lo menos a nivel universal. Eso no quiere decir que no haya habido lugares, etcétera, etcétera. Y aunque nos parezca mentira, países como la Argentina y Uruguay, porque seamos respetuosos de los vecinos, somos absolutamente precursores, o sea, tenemos ley de enseñanza de lectura y escritura universales antes que países como Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Y además como responsabilidad del Estado, bueno, incluso antes que Estados Unidos, que todavía no la tiene. Y esto también significa, ¿sí?, como fenómeno, digo, como fenómeno que no sucede desde hace mucho tiempo, o sea que no tenemos mucha experiencia, que los chicos son educados en sus lugares de origen, o sea, no tienen que viajar para ser sujetos de la enseñanza, de la lectura y de la escritura, y además la existencia de una matrícula docente muy grande, ¿sí?, que también se ha multiplicado mucho en los últimos años, pero también como fenómeno de la segunda mitad del siglo XX. Esto no se verificaba en tiempos anteriores. Comencemos por decir que si un niño o una niña que no presenta patologías no aprende a leer y escribir en la escuela, fracasó la escuela. Hay un fracaso social. No existe, en principio, absolutamente ningún impedimento cognitivo para que un chico no pueda realizar esta tarea. No aprender a leer y escribir per se no es un síntoma de patología alguna. O sea, la maestra puede señalar que hay un chico con problemas, ¿sí?, pero esto no implica ni patología ni qué tipo de patología. En la escuela se detectan dificultades. Las patologías se diagnostican por medios independientes al escolar. Y después se va a hablar un poco más de esto, pero los porcentajes de niños y niñas con patologías específicas del lenguaje que le impedirían el aprendizaje de la lectura y de la escritura son ínfimos. ¿Por qué inventamos la escritura? Porque la memoria tiene alguna forma de límites. Hay cosas que no podemos tener permanentemente de modo activo, ¿sí?, no de modo en la memoria de largo plazo. Bueno, también podemos hablar de eso. Hubo que empezar a escribir. Una cantidad de algo es un concepto abstracto. Los investigadores parecen ponerse de acuerdo en que la información genética que nos permite distinguir uno, más de dos, o sea, hasta 3, hasta acá es innato. Todos los otros números, todas las otras cantidades deben ser aprendidas. Pero pensemos que ¿qué es lo que estamos enseñando cuando enseñamos un número? Algo que no existe, que nos representamos nosotros con una figurita, para lo cual es muy importante la escritura, y menos mal que llegaron los árabes, porque si no, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos hablando de formas de representación, ¿sí? O sea, si los romanos tuvieron que hacerlo con una X y una Y, o si podemos 9 palitos, o 7, no me acuerdo ya cuántos palitos eran, no me acuerdo el ejemplo, es porque, bueno, necesitamos cambiar representaciones, pero siempre estamos representando. ¿Sí? Entonces, esto es para decir que la enseñanza de la lectura y escritura necesita abstracción. Los niños y niñas de modo espontáneo reciben mensajes lingüísticos enunciados siempre en un contexto. Recibe órdenes, pedidos, retos, mimos, etc.
son intercambios comunicativos dentro de eventos. Tienen una vaga noción acerca de lo que es una palabra, generalmente asociada a lo que entendemos como sustantivo, a lo que conocemos como sustantivo, y quizá alguna en base a lo que es una sílaba o un sonido lingüístico aislado. Un sonido lingüístico es una forma, pero la transformación de esa forma en una forma gráfica no es espontánea, ¿sí? Las formas de todos los alfabetos son arbitrarias, como son todas las grafías no icónicas, ¿sí? Tanto los alfabetos como los nuestros, como los alfabetos silábicos. ¿Vieron Código Navajo en televisión? No, listo, a otra cosa. Por otra parte, como dijimos, no necesariamente la forma lingüística es accesible a la conciencia y menos de forma espontánea, ya que el órgano del lenguaje es modular y autónomo. De este modo, las dos formas, la sonora y la gráfica, deben ser enseñadas como sus combinaciones, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que no es espontáneo saber que mamá es una palabra y no es espontáneo saber que mamá se comporta de a, o sea, de 4 sonidos. Incluso ustedes habrán visto, una experiencia que tenemos todos los docentes, cuando empieza la escritura se empiezan, como decimos, me juntan las palabras. Si antes no me las juntabas y ahora me las juntas. Bueno, la abstracción no terminó. ¿Qué cree que van a aprender el primer día los chicos? Ya se convencieron que no aprenden el primer día. Pero esta abstracción, ¿sí?, no es una operación sencilla, ¿sí? Y recuerden lo que yo critiqué a Vygotsky, porque decía las personas que tienen lectoescritura tienen más capacidad de abstracción que los que no la tienen. Entonces, ¿estás de acuerdo con Vygotsky, sí o no? No y sí. No en el sentido porque no es consecuencia del aprendizaje de la lectoescritura la abstracción, sino que la abstracción es condición necesaria para el aprendizaje de lectoescritura. Simplemente, bueno, en 1920 y tantos no había forma de hacer los experimentos que se pueden hacer ahora. ¿Sí? No. No sé si se entendió. Un problema adicional que tenemos es que es difícil que el conjunto de los niños y las niñas que están en el aula, así como los docentes que estamos a cargo, compartamos todos exactamente los mismos sonidos, ¿sí? A lo largo y ancho de nuestro territorio no pronunciamos todos los mismos sonidos, ¿sí? Eso no hace falta que lo explique, pero bueno, no es lo mismo el gallo porteño que el gallo, ¿sí? No es lo mismo. Una vez yo escuché, se lo había contado a Sara, una maestra retaba a un alumno, decía, pero no escuchás las S, ¿por qué no las escribí? Bueno, a una persona que tenía un dialecto un poco distinto, o sea, marcaba las S. O sea que este trabajo de identificar los sonidos oralmente debe hacerse en el aula. Debe hacerse, no es espontáneo. La oralidad, la segmentación oral no es espontánea, no sé si se entiende. ¿Qué sonidos componen una palabra? No es, o sea, la fragmentación de un mensaje, ¡ay, mi lindo nene!, etcétera, etcétera, en palabras, en fonemas y en morfemas, no es espontáneo, hay que enseñarlo. Eso es lo que estamos diciendo. El concepto palabra no es innato. Bueno, perdón, según Chomsky el concepto palabra es innato. Lo que no es accesible. ¿Sí? Es un conocimiento metido en algún módulo, pero no es accesible a la conciencia. Bueno, esto no supone la defensa de ningún método en particular, ¿sí? Diferentes métodos han dado distintos resultados en distintos momentos históricos y no sabemos no creemos en realidad que sea válido afirmar que exista un método universal que se le aplique a toda la población, a la misma edad, a todos los chicos con los mismos problemas, etcétera, etcétera. Porque se trata de una tarea cognitiva pero social, no natural, en que hay factores sociales que condicionen, impulsan, etcétera, etcétera, y hacen posible o dificultan la educación y no son solamente de tipo cognitivo.
Es decir, no es la misma dificultad, la tarea de aprender a leer y escribir no supone la misma dificultad, todos lo pueden hacer, pero no supone la misma dificultad cognitiva para todos los chicos y chicas. Hay algunos indicadores, vamos a seguir hablando, por ejemplo, si los chicos ya tienen relación con la escritura, si los padres les leen cuentitos, si discuten cuentitos, etc. Esto parece ser muy importante, el jugar con letras, etcétera, etcétera, es importante. Pero siempre hay planes B. ¿Sí? Una vez me dijeron, no sé cómo corregir los errores de ortografía. Entonces yo dije, hacer escribir 3 renglones, la palabra sucesión, por ejemplo, hacer escribir 3 renglones. Si no lo supera con 3, hacerlo entrar por 5. Si no es por 5, por 50, 200. Antes de morirse lo va a resolver. No, pero eso no lo podemos hacer. Yo no soy docente, yo soy psicolingüista. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque criticamos el conductismo, y lo criticamos porque no tiene capacidad explicativa, hay veces que hay segundas vías. ¿Sí? Si el chico tiene algún problema, no una patología cognitiva, lo más probable es que tenga una neurosis galopante, pero, o sea, cosa que me confirman porque las maestras me dicen, pero vos ves a los padres y te das cuenta de lo que pasa. Yo bastante problema tengo con los chicos, como mamá. Entonces, y bueno, hay que entrar por otro lado, que es lo que nos pasa a los viejos que nos preguntan, alguien nos pregunta cómo se escribe algo y lo que hacemos, yo como lingüista y profesor de letras tengo que decirle que pensamos en la regla o en la filología de la palabra. Cazzo, escribo, ¿sí? Porque ya se me pegó en la mano. Para que se produzca el aprendizaje de la lectura y la escritura, algo pasa en la mente de los alumnos. Es decir, el proceso comienza con un pensamiento reflexivo, ¿sí? El chico dibuja, ¿sí? Y termina con una automatización. Esto significa que algo pasó en la mente del chico. O sea, el estado mental inicial es distinto al estado mental final. Se han producido nuevas conexiones, se han activado otras zonas neuronales, etcétera, etcétera, pero esto ha pasado. Esto funciona en base a reglas. ¿Sí? O sea, alguna neurona o algún circuito neuronal debe decir que E se escribe E. Y algo debe decir que hue, por huevo, que sona hue. Bueno, de todas maneras hay que escribir U, bueno, una U, E. O sea que hay algunas conversiones que se realizan de una forma y otras que se realizan del otro. Esto supone circuitos neuronales. No tiene importancia ni la lógica de los alfabetos, no tiene importancia la cantidad de letras, o sea, los turcos no aprenden a leer y escribir más tarde que, digo porque tienen 47. Cambian los métodos, ¿sí? Obviamente. Incluso, por ejemplo, los árabes y los israelíes, como le dije, los alfabetos semíticos no tienen vocales, entonces al principio empiezan a representarlas hasta 3er grado, 4º grado, creo, y después ya no. O sea, son métodos, pero cognitivamente llegamos todos, independientemente de la cantidad de letras. O sea, a ver, ¿qué les quiero decir esto? ¿Vieron que el inglés es muy difícil porque tiene 9 vocales? En cambio, el español es más fácil porque tiene 5. Bueno, pero los chicos que nacen en Inglaterra aprenden a hablar a los 2 años y los que nacemos acá también. No aprendemos antes por tener menos sonidos. Y con la escritura pasa lo mismo. Queremos hacer un poco también de hincapié en que con la enseñanza de la lectoescritura, y que esto también va a necesitar estados mentales diferentes, no solamente empieza la lectoescritura, sino que la distancia lingüística entre lo que vienen comprendiendo desde los 6 meses y produciendo desde los más o menos 24 o 30 meses, a lo que van a empezar a comprender y producir ahora es enorme. ¿Sí? O sea, insisto en lo que dije, no es que el de aprender a leer y escribir es simplemente volcar la oralidad. ¿Sí? Es aprender géneros, es incorporar vocabulario, es incorporar
formas gramaticales, formas retóricas, estrategias discursivas, bueno, los nombres que nosotros le querramos dar. Es decir, comienzan una tarea completamente nueva, pero también es una nueva conducta. Van a cambiar varios estados mentales, no solamente los vinculados con la lectura y escritura, y esto va a producir seguramente cambios a nivel de los circuitos neuronales. Bueno, gracias. Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Neurolingüística y profesora adjunta de las cátedras de Psicolingüística 1 y 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la carrera de especialización en Neuropsicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, directora del proyecto de investigación RUASIC, Procesamiento del Lenguaje en Español, Evidencias Experimentales y Clínicas, directora de la Revista Argentina de Neuropsicología. De lo que voy a hablar es de estos procesos mentales que intervienen en la producción escrita y en la comprensión escrita de palabras, que de esto se va a tratar, no, o sea, tal vez pueda hablar de algo más allá de la palabra, pero voy a hablar del proceso básico, digamos, que tiene que ver justamente con todos los mecanismos involucrados desde el punto de vista del procesamiento mental en poder reconocer, acceder al significado de una palabra escrita y si es, digamos, por ejemplo, si es necesario, producirla en voz alta, ¿sí? Esto sería leer una palabra en voz alta, reconocerla, su forma escrita, acceder al significado y acceder a la fonología para producirla. Y a su vez voy a hablar de los procesos que tienen que ver con acceder al significado y acceder a la forma escrita de una palabra para poder producirla. Y vamos a, voy a presentar la mayor cantidad de evidencia que pueda, desde el punto de vista experimental, tanto en investigaciones que se han hecho o en discusiones sobre aprendizaje en niños normales, digamos, normales, pobres, es una palabra que traigo de cuando trabajo con niños con patologías del lenguaje, ¿no? Normales, quiero decir, no tienen ninguna patología, ¿sí? No es que, digamos, no hay criterio de normalidad extraño, simplemente es un problema digamos, de las investigaciones también de donde por momentos incursiono, que es la patología. Entonces, niños que sin lesión cerebral, sin dificultades constitucionales de ningún tipo, pueden aprender a leer y escribir, y niños que por alguna dificultad, que también vamos a ver la patología en una punta y algunas dificultades que son las que más se pueden ver en el aula, ¿sí? En un continuum, desde el que aprende sin dificultades, el que tiene un problema constitucional y el que en el medio podemos discutir un poco, bueno, qué pasa con estos niños que tienen dificultades y en realidad no le podemos poner una etiqueta de patológico, tenemos que ver qué pasa con esos chicos. Vamos a hablar, para empezar, de una pequeña discusión que viene al caso, que es la cuestión de el desarrollo lector. Algunos autores muy reconocidos dentro de la psicología evolutiva, digamos, la psicología que tiene que ver con el desarrollo de los niños, plantearon una serie de etapas en el aprendizaje de la lectura y, digamos, las basaron en una serie de investigaciones. La idea era que hay una serie de estadios que el niño debe pasar inexorablemente y debe terminar uno y se inicia el siguiente y así de seguido, y son como la base de los procesos del nivel siguiente para el aprendizaje.
básicamente lo que estos autores proponen es que existen algunos las hacen más duraderas, en el sentido de que proponen más etapas, pero hay 3 características esenciales que tienen que ver con etapas en el aprendizaje de la lectura. Se habla de una primera etapa logográfica, donde se reconoce, o en la cual se reconocen las palabras escritas solo como si fueran dibujos, o sea que el niño en realidad puede reconocer un conjunto pequeño, restringido, que tiene que ver con el contexto, con la forma, ¿sí? Como cuando los chicos saben leer Coca-Cola, que en realidad no están leyendo Coca-Cola, ¿sí? Y si ponemos Coca-Cola en cursiva, obviamente, o con nuestra letra, no pueden reconocer, o sea, no es una lectura en el sentido de reconocimiento de unidades lingüísticas, sino una lectura visual como si fuera un dibujo. Y entonces tiene que ver mucho el contexto con esta primera etapa de reconocimiento de palabras escrito, ¿no? Obviamente. Una segunda etapa, que es la etapa alfabética,